C'è la luna, mezzo mare, mamma mia, mi maritare. Figlia mía, te dare, mamma mía, pensarci tú. Muy pocos lo saben, pero esta canción que tan popular se hizo por El Padrino no está en italiano realmente, sino en siciliano. Sí, los sicilianos tienen una variante de lengua, que de hecho en algunas cosas se parece más al castellano que al italiano toscano. ¡Saluti, bucaneri! Perdón, me he equivocado. Saludos, bucaneros. Esto es Navegando por la Historia y yo soy Lobo el Navegante. Y bienvenidos una vez más a mi serie de Naciones y Nacionalismos. Y hoy toca hablar de Italia. Sí, creo que queda bastante claro, ¿no? Alemania no fue la única nación que se formó en Europa a causa de una unificación. Al sur, Italia surgió de forma casi paralela al Imperio Alemán, aunque su construcción nacional fue distinta. Entre otras cosas porque si el nacionalismo alemán apelaba más al carácter étnico y centralista, el nacionalismo italiano se basó en factores locales y regionales. Además, otro detalle a tener en cuenta es que aquí no hubo ningún centro monárquico que pudiese convertirse en núcleo político iniciador del proceso de construcción nacional. Pero a mayores, cabe señalar que la identidad italiana es un claro caso de invención más que de construcción. ¿Por qué? Vamos a verlo. Antaño, la península itálica estaba poblada por numerosas tribus diferentes, incluyendo pueblos de origen celta al norte y griegos al sur. Pero de todos ellos destacaba un pueblo concreto, los etruscos, o Tusci, de cuyo nombre derivaría el gentilicio toscano. Pero aunque los etruscos dominaron el centro de Italia durante siglos y la sofisticación de su civilización se dice que rivalizaba con la de los griegos, fue otro pueblo el que alcanzaría la grandeza histórica, los latinos. Aquí llegó Papote Malote, pa' castigar a la gatita más traviesa. Yo soy el que te enamora con mi salsa mulata. Que levanten las manos la gatita más traviesa. Este pueblo fundó una aldea a orillas del río Tíber en torno a 7 colinas a la que llamaron Roma y con el tiempo se convertiría en el imperio más importante de la historia de Europa. Tras un periodo de larga decadencia, el imperio cayó y en Italia se establecieron los ostrogodos, los fundadores del primer reino de Italia. Pero pronto fueron barridos por los romanos orientales gracias a las acciones del emperador Justiniano y su general Belisario en un intento por restaurar las fronteras del imperio. Este intento no duró mucho, ya que Italia sufrió una nueva invasión bárbara, la de los longobardos, que dominarían casi toda la península hasta ser sometidos por Carlomagno, y con el tiempo la península acabaría integrada en el Sacro Imperio Romano. Pero hablemos del tema que nos ocupa, el nacionalismo. Remontarse al Imperio Romano es bastante absurdo, pues este imperio, aparte de que no se limitó a la península itálica, era muy multicultural y tampoco era un estado en el sentido moderno de la palabra. Y aunque fueron los fundadores de un primer reino de Italia, tampoco podemos remontarnos ni a los ostrogodos ni a los longobardos o lombardos, pues su huella política y cultural fue más bien escasa. Entonces, ¿dónde podemos rastrear los orígenes de la italianidad? Pues en la Edad Media, cómo no. La Italia bajomedieval era una de las regiones más ricas y pobladas de Europa, además de ser la sede estable del papado. Lo que más destacaba de este territorio es que estaba fragmentado en numerosas ciudades-estado que, aprovechando las pugnas entre el Kaiser y el Papa, fueron ganando cada vez más autonomía hasta convertirse en entidades autogobernadas. Además, muchas de esas ciudades eran emporios comerciales que se beneficiaban tanto de la ruta de la seda, de la que sacaban especias, marfil, porcelana, coral y, sí, seda, y la conexión con la Liga Hanseática en el mar Báltico, donde sacaban ámbar, madera, lino, pieles, etc. Todo esto fomentó la creación de una serie de núcleos urbanos con una potencia económica y un refinamiento cultural sin precedentes, y con la que solo podía rivalizar, pero no superar, el Flandes borgoñón. En el año 1453, la ciudad de Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente, o bizantino, cayó a manos de los turcos otomanos, lo que provocó que una oleada de refugiados bizantinos llegara a Italia. Estos refugiados llevaban consigo textos, documentos y obras griegas antiguas y medievales, lo que propició un renovado interés por la antigua Grecia y el Imperio Romano.
Todos estos factores fueron la causa de que Italia se convirtiese en el centro de los logros culturales del Renacimiento. En esta Italia culturalmente adelantada y económicamente pujante, llena de ciudades-estado, las cuales se constituían como repúblicas oligárquicas, destacaron especialmente Florencia, la ciudad donde el arte y la cultura del Renacimiento brilló con más fuerza, y Génova y la Serenísima República de Venecia, verdaderos imperios marítimos comerciales. En este caso encontramos una diferencia radical con los anteriores, y es que no había una monarquía como núcleo político inicial. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué este rico y sofisticado conglomerado de ciudades acabó sometido por sus vecinos cuya potencia económica y cultural era inferior? Es decir, Francia, España y más tarde Austria. ¿Por qué no formaron una especie de confederación o algo similar que pudiese convertirse en la semilla de un nuevo ente nacional? Pues haciendo uso de la navaja de Occam, la respuesta es más sencilla de lo que parece. Poder militar. Como bien explicó Charles Tilly, las monarquías de la época dirigieron sus esfuerzos a la acumulación de recursos controlados desde un poder estatal central, lo que les llevó a poder crear ejércitos permanentes con los que dominaban territorios superiores económica y culturalmente. Aunque también tenemos el caso de Holanda, que demostró que un conjunto de ciudades poderosas podía confederarse y unir fuerzas para derrotar a un enemigo que les superaba militarmente, como la monarquía imperial española. En Italia, en cambio, ocurrió lo contrario. Hacia finales del siglo XV, los franceses y españoles empezaron a invadir la península itálica por norte y sur respectivamente. Las ciudades y el papado se metieron en un enrevesado juego de alianzas con los invasores mientras trataban de aprovechar la intervención extranjera para sus propias luchas internas, como hizo César Borgia con los franceses para acumular más territorios. Pero en un plazo de 50 años, la independencia de esos territorios prácticamente había acabado y su esplendor cultural y económico fue desvaneciéndose. Más tarde, los invasores acabaron luchando entre ellos y la infantería castellana se impuso a la caballería francesa, sobre todo bajo el reinado de Carlos I de España. Esto, unido a la larga crisis francesa del siglo XVI, propició que España se convirtiese en la dueña de la mayor parte de Italia hasta comienzos del siglo XVIII. La influencia italiana en la corte española se hizo muy notoria, y fueron italianos muchos de los administradores generales e intelectuales de ese heterogéneo imperio al que el mundo llamaba de manera simplificada español. Destacaron nombres como Mercurino de Gattinara, Ambrosio Spínola, Alejandro Farnesio, Lucio Marineo Sículo, Andrea Doria o Pedro Mártir de Anglería, por no hablar del impacto que la cultura italiana tuvo en el siglo de oro español y en sus figuras como Diego Velázquez, Garcilaso de la Vega, Miguel de Cervantes o Francisco de Quevedo. No puedo terminar el segmento sin hablar de Nicolás de Maquiavelo, quien se puede considerar el precursor del nacionalismo italiano. Este diplomático y filósofo florentino llegó a plantear ¿por qué no fue el papado quien liderara la unidad italiana y desempeñase el papel unificador que encabezaron otras monarquías? El problema aquí es que el papado no era hereditario, sino electivo, y por mucho que estuviese monopolizado por las familias nobles romanas, no era una monarquía italiana, sino europea. Un papa podía ser italiano, como Clemente VII, nacido Giulio di Giuliano de Medici, francés, como Clemente V, nacido Bertrand de Got, o español, como Alejandro VI, nacido Roderick Jansol y de Borja. En gran parte fue debido al papado por lo que la reforma no llegó a calar en Italia. Sin embargo, la contrarreforma, al contrario de lo que pasó en España, tampoco generó una cultura monolíticamente católica que fuese el pilar de su construcción identitaria. Los siglos XVI al XVIII transcurrieron en Italia bajo la fragmentación política, el dominio de potencias extranjeras y la decadencia económica y cultural. En esta época solo destaca un factor unificador, y es que las élites fueron sustituyendo definitivamente el latín como lengua culta, dando paso al italiano toscano. ¿Podríamos considerarlo una venganza de los descendientes de los etruscos contra los descendientes de los romanos? Tal vez. La Paz de Utrecht de 1713 puso fin a la hegemonía española en Italia. El papel dominante pasó entonces a Austria, gobernada por otra rama de los Habsburgo, quienes se quedaron con Milán, Nápoles y Cerdeña, la cual pasaría más tarde al reino de Saboya. Este periodo no resulta importante para nuestro tema y tampoco ocurrió nada reseñable en Italia hasta que apareció Napoleón. Napoleón, siendo corso, probablemente sentiría una gran simpatía por los italianos. Con él y sus tropas llegaron a Italia las ideas revolucionarias y tras derrotar a los austríacos logró unificar el norte y fundar la República de Italia, que más tarde sería Reino de Italia. Entre las ideas revolucionarias que exportaron consciente o inconscientemente las tropas francesas estaba el principio de la soberanía nacional, que es la consecuencia política de la existencia de comunidades humanas unidas por la misma lengua y cultura. Y en ese momento, los simpatizantes de la Revolución Francesa comenzaron a hablar de la necesidad de refundar la carta geopolítica de la península en base al nuevo principio nacional. Al menos así lo explicó el historiador Alberto Mario Banti.
Tras la caída del Corso se reunió el Congreso de Viena, que trató en vano de volver a la situación prerrevolucionaria, pero las semillas de la revolución ya se habían plantado y el antiguo orden tenía los días contados. Al igual que en Alemania, el impulso unificador de Italia se vio influenciado por la intervención napoleónica y se logró mantener gracias a la proliferación de sectas jacobinas, más tarde llamadas carbonarias. Aquí destacarían como representantes Filippo Buonarroti y Giuseppe Mazzini. Al igual que en Alemania, Italia, entre 1815 y 1861, se vio sacudida por esta nueva fe en torno a la idea nacional llamada nacionalismo, que, como no, tuvo una gran acogida entre las clases urbanas cultas. Esta fuerte emoción se veía capaz de superar obstáculos como la oposición papal, las diferencias entre norte y sur, entre monárquicos y republicanos, entre unitarios y federales, y es que durante casi todo el siglo XIX todos compartieron un discurso nacional básico a modo de pensamiento único. Este fenómeno y periodo pasaron a la historia con el nombre de Risorgimento, un término tan atractivo que se llegó a imitar en otros rincones de Europa, como, por poner solo dos ejemplos y sin irnos muy lejos, la Renaixença catalana y el Rexurdimento galego. Y es que para explicar este éxito se formaron unas redes organizativas en torno al modelo masónico e iluminista del siglo anterior y que fue reavivado por los carbonarios en el siglo XIX. Fue así como Giuseppe Mazzini fundó la Giovine Italia, un modelo que se llegó a imitar por otros grupos, la Joven Polonia, la Joven Alemania, los Jóvenes Turcos, etcétera, etcétera. Cabe destacar además que Mazzini y su amigo Giuseppe Garibaldi eran más radicales que la mayoría, pues querían que Italia se convirtiese en una república. Pero ya llegaremos a eso. Lo segundo que favoreció el Risorgimento fue, al igual que en Alemania, el romanticismo. Se crearon una gran cantidad de obras patrióticas con músicos y escritores como Vittorio Alfieri, Niccolo Ugo Foscolo, Giacomo Leopardi, Alessandro Manzoni, Silvio Pellico, Cesare Balbo, Vincenzo Gioberti, Gioacchino Rossini, Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti o Giuseppe Verdi. Y toda esta explosión artística giraba en torno a los mismos temas: la opresión extranjera, la lucha por la libertad, la sacralización de la nación, la muerte y martirio por la patria. Destaca especialmente la obra de Manzoni y Promessi Sposi, la obra más característica del canon del Risorgimento. También se romantizaron a figuras como la de Garibaldi, a quien se identificó con el corsario Lord Byron. Pero también se empleaban rasgos neoclásicos y cristianos, como muestran algunas imágenes de Garibaldi imitando a Jesucristo. Al igual que en Alemania, este discurso nacional patriótico del Risorgimento estuvo más influenciado por la emoción que por la razón y giraba en torno a un esquema mítico. La Madre Italia existía desde el amanecer de los tiempos, desde antes del Imperio Romano, y fue durante este imperio cuando alcanzó su cenit. Luego sucumbió ante los bárbaros, pero recuperó su esplendor durante el Renacimiento, solo para caer otra vez en decadencia y opresión ante nuevos bárbaros, franceses, españoles y austríacos en este caso. Llegaba el momento, pues, de la unificación y la unidad de la patria. Si algo no habían cambiado los italianos desde tiempos de Roma es que seguían considerando a todo extranjero como bárbaro. Según Banti, Italia, como protagonista de este discurso, se construía sobre la familia, la sangre, el suelo, la cultura, las emociones, la guerra, el sacrificio y la santidad de la patria. A sangre y tierra, Italia añadía cultura y conciencia propia. La comunidad nacional estaba unida por una tierra mancillada por invasores extranjeros que ultrajaban a sus mujeres y sembraban el caos. Quien mejor expresó estas ideas fue Edmondo d'Amicis en Cuore en 1866, cuando ante la pregunta ¿por qué amo a mi patria?, respondió: amo a Italia porque mi madre es italiana, porque la sangre que corre por mis venas es italiana, porque es italiana la tierra donde están sepultados los muertos por los que mi madre llora y los que mi padre venera, y porque la ciudad en la que nací, la lengua que hablo, los libros que me educan, mi hermano, mi hermana y sus compañeros, y el gran pueblo en el que vivo y la bella naturaleza que me rodea, todo lo que veo, lo que amo, lo que estudio, lo que admiro es italiano. Esta nación además tenía voz y convocaba a sus hijos a comportarse como héroes para abrir una nueva etapa de la historia en que reine la concordia y la justicia. La mística del sacrificio, el martirio por la madre patria, es el eje emocional del discurso del Risorgimento. Un ejemplo de esto se encuentra en la película Il Piccolo Garibaldino de 1909, en cuyo final una madre desconsolada llora por la muerte de su hijo, pero lo encuentra en un monumento del cual se baja, le muestra su herida a su madre como diciendo «Mamá, morí como un héroe», y regresa al monumento para ser recibido por Italia, su madre patria, no menos importante que la biológica.
Ahora bien, el proceso de unificación no fue tan simple como lo pudo ser en Alemania, debido a la división de opiniones entre los diferentes grupos nacionalistas que había, aunque todos tenían una cosa en común: todos odiaban a Austria. Por poneros en situación, Giuseppe Mazzini quería que Italia fuese una república. Vincenzo Gioberti quería convertir Italia en una confederación liderada por el Papa. ¿He mencionado que este tipo era sacerdote? Por otro lado, Massimo d'Azeglio, quien era el primer ministro del reino de Piamonte-Cerdeña, quería que Italia fuese un reino liderado por los piemonteses, pero en última instancia el nacionalismo italiano se tuvo que enfrentar al dominio papal, a los Borbones de las dos Sicilias y al imperio austríaco, que ejercía su dominio sobre Milán, el Véneto y Lombardía. Esto fue lo que hizo esta unificación algo más complicada que la alemana. Entre 1820 y 1830 hubo varias oleadas revolucionarias que fueron aplastadas por la coalición antirrevolucionaria de Clemens von Metternich. Entre los eventos más destacados que influyeron a Italia en estas fechas fueron la Revolución de Julio, que depuso el último Borbón de Francia, sustituido por Luis Felipe de Orleans, un rey liberal, y la muerte del Papa Gregorio XVI en 1846, sucedido por Pío IX, quien era más simpatizante de los liberales. En 1848, la primavera de los pueblos afectó profundamente a los revolucionarios italianos, al igual que ocurrió en otras partes de Europa, y fue en esta época cuando se empezó a usar la tricolor como símbolo de la Italia unida. En Piamonte-Cerdeña, los liberales presionaron al rey Carlos Alberto de Saboya para firmar una constitución. Al año siguiente, Garibaldi y Mazzini tomaron el control de Roma, proclamando la República de Roma, por la cual el Papa se vio obligado a huir y tomar refugio en Francia. Esta república, que, como si no tuviera similitudes con la antigua, estaba gobernada por un triunvirato, cayó al poco tiempo cuando Luis Napoleón mandó un ejército a recuperar el territorio y reinstaurar al Papa. Garibaldi huyó a San Marino, donde tomó refugio, y Mazzini se pasó parte de la década siguiente huyendo de la Guardia Suiza. Por esas fechas estallaron también rebeliones antiaustríacas en Venecia, Milán y Florencia, y aunque Carlos Alberto trató de atacar a Austria, lo hizo al más puro estilo italiano. Mal. Lo que le llevó a abdicar en favor de su hijo Vittorio Emanuele II. Ciertamente, hacia 1850 poco o nada había cambiado en Italia, salvo por una ligera autonomía en los territorios ocupados por Austria, que Roma estaba a todos los efectos ocupada o vigilada por tropas francesas y que el reino de Piamonte-Cerdeña se había reformado en una monarquía constitucional. Pero con respecto a nuestro tema, nacieron términos hasta entonces desconocidos para los italianos: Estado-nación, Guardia Nacional, Asamblea Nacional. Estos términos se unieron a la concepción de nación que ya empezaba a identificarse con los valores democráticos y en muchos casos republicanos. En Piamonte-Cerdeña hubo cierta tensión entre el rey y su primer ministro Camilo Benso, conde de Cavour, quien quería reformar el reino a imagen del Reino Unido. Cavour era un político liberal moderado, pragmático y defensor del libre mercado, cuyas políticas económicas hicieron a Piamonte mucho más rica en comparación con el sur de la península. Y fue además su sabia política de alianzas lo que hizo que eventualmente Piamonte pudiese medirse con el gigante austríaco. Pon un liberal en tu vida, dicen. Con quien mejores relaciones tuvo Piamonte fue con Francia, principalmente porque en su día Luis Napoleón, ahora emperador de Francia, fue miembro de los Carbonarios y defendía una Italia unida siempre que se dejara al Papa en paz y que ese estado se guiara bajo la batuta de Francia. Esto se ratificó en 1858 y al año siguiente estallaron revueltas antiaustríacas en Módena. Piamonte apoyó a los rebeldes, Austria no tardó en reaccionar, Francia acudió en ayuda de los piamonteses y a Garibaldi se le ordenó organizar guerrillas contra las tropas austríacas. El resultado de esto fue que más estados se rebelaron y formaron las Provincias Unidas de Italia Central, dando comienzo a la Segunda Guerra de la Independencia Italiana. Las dos mayores batallas de esta guerra fueron la de Magenta y Solferino, esta última siendo tan sangrienta que llevó a la fundación de la Cruz Roja Internacional. La guerra fue bien para el bando franco-piamontés, pero Luis Napoleón, temiendo una intervención prusiana, pidió que se firmase la paz en 1859. Piamonte recuperó el milanesado, pero a cambio de entregar a Francia Niza y Saboya, y más tarde anexionando Italia Central por petición de sus propios dirigentes. Esta paz realmente no satisfizo a nadie. El Papa quedó contrariado porque perdió territorios al norte a manos de las Provincias Unidas. Austria quería recuperar Milán y Piamonte quería Venecia. Pero como os podéis imaginar, la cosa no acabó ahí. El mismo año de 1859, Garibaldi lanzó una expedición a Sicilia aprovechando una rebelión junto con sus llamados 1000 camisas rojas. Con esos 1000 hombres, Garibaldi tomó Sicilia y marchó hacia Nápoles a pesar de que Cavour le pidió que no lo hiciera. Mientras, Piamonte invadió los estados papales ocupando Umbria y Ancona, pero no Roma. Lo único que quedó sin ocupar fue San Marino, que gracias a Garibaldi logró mantener su independencia. En 1860 se declaró un referéndum por la unificación con Piamonte en el cual el sí ganó por muy poco, un 99,85%. Garibaldi se reunió con Vittorio Emanuele en Teano entregándole el control de Nápoles.
Hay que recordar que Garibaldi era un republicano convencido, pero estuvo dispuesto a aceptar el dominio de Vittorio Emanuele en pos de una Italia unida. Garibaldi sería un idealista, pero no era tonto, era de esos que sabía poner en orden sus prioridades. El 17 de marzo de 1861 se formó definitivamente el Reino de Italia, con Florencia como su primera capital y con Vittorio Emanuele II como su primer rey. Para terminar su unificación, el rey firmó un acuerdo con Prusia, lo que le llevó a apoyarles en su guerra contra los austríacos. Como ya explicamos en el vídeo anterior, Prusia fue muy superior a Austria, pero Italia, una vez más, la cagó estrepitosamente. Aún así, Prusia cumplió y ordenó la cesión del Véneto. Austria lo cedió, pero a Francia, pues consideraba que los italianos no se lo merecían por su pobre actuación en la guerra. Esto no sirvió de nada, pues Francia se lo entregó a Piamonte poco después, lo que hace de esto una completa pérdida de tiempo. That was pointless. Ya solo quedaba un territorio para completar la unificación, Roma, y aprovechando que Luis Napoleón tuvo que retirar las tropas de la ciudad para combatir a los prusianos, las tropas italianas entraron en la ciudad en 1870, ocupándola y con el Papa encerrándose voluntariamente en el Vaticano. Y así concluyó la unificación italiana. Pero la construcción nacional acababa de empezar, pues como bien dijo Massimo d'Azeglio, hemos hecho Italia, ahora tenemos que hacer italianos. Si obviamos el hecho de que al momento de la unificación la gente de Italia que hablaba italiano toscano rondaba entre el 2,5 y 10% del total, las bases objetivas en las que se apoyaba el nacionalismo italiano eran más bien frágiles. Entre otras cosas porque si la nación existía desde el origen de los tiempos, ¿por qué había que crearla? Y es que esto es lo gracioso, la nación siempre ha de ser creada. Y así, la Italia unida se llenó de memoriales, estatuas y parques dedicados a los héroes y mártires de la patria. Allá donde vayas encuentras cosas dedicadas a Garibaldi, Cavour, Mazzini, Vittorio Emanuele. De hecho, el propio rey está enterrado en el Panteón de Roma, el cual antaño fue el templo dedicado a todos los dioses del imperio. Pero en resumen, como decía al principio, Italia es un gran ejemplo de invención de la tradición. Esto no significa que esta tradición viniese de la nada o que no hubiese elementos anteriores. Simplemente se reactivaron al vincularse con la idea de la nación. Y si algo hizo bien el discurso nacional patriótico italiano fue combinar tres partes de varios factores aparentemente antagónicos: tradición y modernidad, oligarquía y democracia, regionalismo y capitalidad romana. La última fase de la construcción italiana vino durante el siglo XX con tres cosas muy importantes: las guerras coloniales, las guerras mundiales y, cómo no, el fascismo. Al igual que los alemanes, los italianos llegaron tarde a la construcción de un imperio y fueron excluidos de la Conferencia de Berlín de 1885. Los italianos trataron de penetrar en Eritrea en los años 1890, pero la derrota de Adwa en 1896, durante la Primera Guerra Italo-Etíope, fue tan humillante para Italia como la Guerra de Cuba para España. Entre 1920 y 1930 se lanzó otro intento de expansión colonial, esta vez en Libia, aprovechando que le arrebataron Cirenaica y Tripolitana a los otomanos una década antes, cosa que culminó el fascismo, el cual también logró conquistar Etiopía tras la guerra de 1935 al 36. Esto llevó al Gran Consejo Fascista a proclamar emperador a Vittorio Emanuele III. En las guerras africanas, la retórica nacionalista además se juntó con la racista y la religiosa. El tardío y en muchos casos chapucero intento de expansión colonial italiano recuerda bastante al español de esa época. Crisis políticas internas en los asuntos coloniales, débiles exhibiciones militares y éxito en la expansión solo cuando se contaba con el beneplácito de Gran Bretaña. De hecho, fueron precisamente los británicos los que se quedaron con los restos de ese pomposamente llamado Imperio Italiano tras la Segunda Guerra Mundial. Al igual que para el resto de sus participantes, la Gran Guerra supuso la experiencia nacionalizadora definitiva para los italianos, sobre todo para quitarse la espina de los territorios que todavía se reivindicaban a Austria, en aquel entonces Imperio Austrohúngaro. Aunque al principio Italia formaba parte de la Triple Alianza con el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro, estos no entraron inmediatamente en la guerra, lo cual hicieron en 1915 en el bando contrario. Esta jugada fue tan mal vista por los germanos que en Alemania un plato típico llamado ensalada italiana se acabó rebautizando como ensalada de los traidores. Desde un punto de vista retórico, Italia se veía a sí misma como la encarnación de la cultura frente al barbárico enemigo, belicoso, violento y violador de mujeres. Pero la intervención italiana fue fiel a su estilo, un desastre. Los austríacos acabaron invadiendo el norte y recuperando el Véneto una vez más. Los italianos contraatacaron, pero no lograron gran cosa, e incluso cabe mencionar la batalla de Caporetto, que fue desastrosa para el ejército italiano. Eventualmente, los italianos recuperarían sus territorios, pero solo cuando el Imperio Austrohúngaro ya estaba a punto de descalabrarse. Italia figuró entre los vencedores, lo que le llevó a incorporar varios territorios que reclamaban los nacionalistas, como Istria y Trento.
pero las demandas de irredentismo quedaron insatisfechas. Honestamente, si tenemos en cuenta lo poco que hizo Italia en la guerra, yo me habría dado con un canto en los dientes, que peor negocio hizo Portugal. Sin embargo, esto fue una de las excusas que más popularidad le dio a Mussolini, del cual no puedo marcharme sin hablar de él. El discurso fascista de Benito Mussolini supo mezclar lo heredado del Risorgimento con nuevos elementos añadidos, un origen romano e imperial de la nación italiana, un tono más belicoso y una mayor insistencia en la eugenesia y pureza racial de los italianos, aunque no al nivel de la Alemania de Hitler. También logró sumar a su causa la lucha obrera y el anticapitalismo, como queda plasmado en el Manifiesto de Verona. Pero sin ninguna duda, el gran logro de Mussolini fue resolver la llamada cuestión romana con los pactos de Letrán de 1929. Aunque no parezca realmente importante, Italia seguía siendo una nación católica, y el hecho de que uno de los enemigos de la nación no fuese otro que el Papa, y que los principales héroes de la patria estuvieran excomulgados, era una herida abierta en el corazón del italianismo. Además de que no era fácil mezclar la religiosidad heredada con ese nuevo culto nacionalista, algo que el Duce también resolvió a pesar de que fue el que más cerca estuvo de crear una religión política que sustituyese al catolicismo. Tras Letrán, la Iglesia cedió ante Mussolini y no tuvo problemas para justificar las campañas bélicas fascistas. Es precisamente la mención a Mussolini lo que nos obliga a comparar el caso italiano con el caso español. En ambos países hubo dictaduras personalistas, pero la pregunta es, ¿por qué el nacionalismo italiano no queda tan ligado a la dictadura como es el caso español? Cosa que ha provocado que la gente de izquierdas tenga dificultad para identificarse con los símbolos nacionales. Para empezar, cabe señalar que Mussolini no estuvo en el poder tanto tiempo como Franco y su legitimidad no se basaba en una guerra civil ni tampoco mandó ejecutar en comparación a tantos compatriotas, lo que explica que el país no acabase tan dividido. Pero lo fundamental es que el final de ambos fue distinto. Al igual que lo que pasa a Francia, la memoria de la Segunda Guerra Mundial busca centrarse en la resistencia antifascista, la cual se asocia al patriotismo. Esto provocó que la izquierda, incluso el Partido Comunista Italiano, se ligaran al esfuerzo nacionalizador. Esto es una manipulación flagrante de la historia, pero, como bien señala Ernest Renan, la asunción colectiva de una serie de errores sobre el pasado es una de las bases más sólidas para la construcción nacional. Hoy en día, el Estado italiano sigue teniendo muchas debilidades en el sur debido a la influencia de la mafia, pero esto nunca ha cuestionado su italianidad, sino al contrario. Por otra parte, en el norte nació el movimiento separatista Lega Nord, pero ni por asomo representan una inestabilidad de la integridad del Estado italiano como lo son los nacionalismos periféricos en España. A diferencia de España, Italia tuvo a su favor toda la gran creación artística del Risorgimento, por no hablar de tener como capital a Roma, la ciudad eterna. Como bien dijo Beda el Venerable en el siglo VIII, mientras siga en pie el Coliseo, Roma seguirá en pie. Cuando el Coliseo caiga, Roma caerá. Y cuando caiga Roma, caerá el mundo. Así de importante ha sido Roma en la historia que cierto emperador decidió hacer una segunda Roma. Pero hubo otros más lejos que, no contentos con que ambas Romas cayesen, crearon una tercera. Una tercera Roma que con el tiempo llegaría a considerarse el centro del paraíso proletario. Pero eso es historia para otro día.